Bien como Dios, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de las leyes de la iglesia. Es una pequeña aproximación. El tema de hoy que vamos a ver es la misión de enseñar en la iglesia. Aquí podemos ver cuáles son los métodos, las enseñanzas, la predicación y cómo debe ser el evangelio misionero entre la iglesia. Tenemos que verlo desde la perspectiva, desde el propio magisterio, del misterio de la palabra y la actividad misional dentro de la iglesia. Cómo debe ser la educación de los propios laicos, la educación católica, cómo debe ser ese tipo de catequesis, cómo debe ser el manejo de los medios de comunicación y cómo debe ser esa profesionalización dentro de la rama de la fe. Bueno, y empezamos a ver cuál es la misión de la iglesia, esa misión fundamental de la iglesia, de transmitir el evangelio que ha recibido de Cristo. Es esencial ese tema, porque se refiere a la formación y a la conciencia de todos los fieles de cómo debe comunicar el evangelio al mundo. Recordemos que a los discípulos se les envió a que fueran a todos los lugares del mundo a llevar la buena noticia. Y esa buena noticia debe ser transmitida por los pastores, que debe ser aquella verdad revelada, que no puede tener dudas en cuanto a su verdad, en cuanto a su veracidad, porque es el tema de infabilidad que nos ha transmitido la iglesia. Por eso los pastores deben estar sumamente formados en cuestiones de doctrina. Y esa doctrina debe ser universal, no puede contradecirse, y podemos ver que así como enseñamos o se enseña algo en estas tierras, tiene que ser igual en todos lugares. La doctrina tiene que ser una misma en todo lugar y en todo momento. Que es llevar la revelación de Dios, es llevar la palabra revelada por Dios a través de su iglesia, a través de su palabra, de su sagrada tradición y de su sagrado magisterio. Ese magisterio sabemos que está conformado por el colegio de discípulos, que está conformada propiamente por los obispos en ejercicio y que enseñan y custodian a la iglesia, a esas pequeñas comunidades que son la iglesia en cabeza de un obispo, pero que debe ser acorde a todo el magisterio, tratando siempre que sea un movimiento de unión, en pocas palabras, un movimiento ecuménico, que tratemos de que las iglesias sean una unidad. Estamos hablando de unidad, no de uniformidad. Y este colegio es el encargado de dar respuestas y dar criterios a todos los teólogos para que haya un diálogo muy ecuménico donde podamos encontrar el punto que es la palabra de Dios, que nos quería transmitir el Señor a través de su palabra. Y vemos cómo es el ministerio de la palabra, donde toda la iglesia, todos los que participamos como iglesia, no solamente el clero, sino todos los laicos, estamos llamados a participar en el misterio de la palabra, porque sabemos que allí es donde se encuentra Dios con el alma de todo cristiano, que es propiamente poder anunciar aquel misterio de Cristo, transmitir toda esa cristología que vemos a través de las diferentes tradiciones, a través de la liturgia, los padres de la iglesia, toda esa patrística que es un tesoro tan impresionante para poder que comprendamos que el centro y de donde deben nacer todas las fuentes de la revelación están en las Sagradas Escrituras, utilizando como medios esa fortaleza que muchas comunidades tienen, que es la predicación, hacer esas catequesis dentro de las comunidades propias, dentro de la iglesia, porque tenemos que buscar que haya una comunicación a través de los sacramentos, fundamentalmente, entender que la gracia de Dios se ha permeado en la vida cristiana, pero que nosotros como miembros de la iglesia debemos transmitir ese mensaje. Y ya Dios, con su gracia, santifica a cada una de las personas. Bueno, vamos a tener claro que todos los obispos tienen esa disposición de predicar en todo momento y en cualquier parte. Esos obispos son los más encargados de llevar la palabra de Dios. Pero también vemos que los presbíteros y diáconos también tienen esta labor, esta misión. Pero esa misión tiene que ser coordinada por sus obispos. Esos obispos son los que van dirigiendo la iglesia. Y ese obispo hace comunión con los demás obispos. Los laicos también pueden ser parte de esa predicación, porque sabemos que hay dones. Bueno, los laicos también pueden participar en la parte de la oratoria,
en la parte de la predicación, en las catequesis, en llevar el evangelio. Es fundamental, recordemos que todos hacemos parte de la iglesia. Pero en la celebración de la liturgia solamente participa el clero, propiamente los obispos, los presbíteros y los diáconos. Significa que todos nos tenemos que formar en cuestiones de fe, saber cómo podemos defender nuestra fe, porque todos tenemos que hacer parte de la catequesis. Esa catequesis es poder llevar la doctrina social de la iglesia, porque tiene unos fines de encender los corazones, encender la fe, que todas las personas vivan su proceso de conversión, que tengan su encuentro con Dios. Sabemos que podemos entender el tema que debe haber una educación litúrgica. Por eso aquí es donde toma gran relevancia las comunidades de laicos, donde debe haber una formación moral integral, no solamente de términos exclusivamente como tan teológicos, sino que podamos ver que todas las personas se permean del Evangelio para que tengan un compromiso con la vida apostólica, que todos tengan una vida y llevando sus diferentes apostolados, no para el éxito propio, sino por la misericordia de Dios. Bueno, por eso tenemos que ver que la actividad de la iglesia tiene que ser dirigida por nuestros obispos, porque en lugares muy apartados donde ya hay grupos dentro de la iglesia que van tomando mucha fuerza, debemos enseñar las verdades de fe. Sabemos que Dios se nos ha revelado, Dios nos ha permitido que nosotros lo conozcamos hasta donde Él lo ha permitido, pero necesitamos que la iglesia tenga una actividad misionera, donde se va inculturizando. Sabemos que no necesariamente todos tenemos que ser iguales, unos viven su religiosidad de diferentes maneras y la iglesia sabiamente esto lo ha permitido para que la vida y la cultura, para que la palabra se encarne, así como Cristo se debe encarnar en cada uno de nosotros. Vamos a hablar del derecho a la educación religiosa. Esto también lo ha previsto la iglesia y es el derecho a que todos participemos en plena libertad de las enseñanzas que nos ha transmitido la iglesia por tantos años. El derecho a que nosotros tengamos una confesión religiosa, que tengamos un credo, una manera de pensar particular, y esto es fundamental porque esto nos habla del respeto. Pero también nos quiere decir la iglesia que también tiene el derecho a hacer iglesias. Sabemos que la gran mayoría de las universidades han sido universidades católicas, donde se trabaja la ciencia. La idea de la iglesia es fomentar y ayudar a que se fortalezca la educación, porque también la razón nos puede llevar al encuentro con Dios. Y es obvio que a través de toda la historia vemos cómo la Iglesia Católica se ha ido vinculando con estos procesos, tratando de que la formación de las personas, del ser humano, sea una formación muy humanística, donde se enraiza en las propias culturas de diferentes maneras. Vamos a hablar, por ejemplo, de Pablo VI, que es de los primeros hombres dentro de la Iglesia, que nos empieza a hablar de que la Iglesia se debe vincular con los medios de comunicación, en ese documento que escribe en el año 1968, en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tenía como título la prensa, la radiotelevisión y el cine para el progreso de los pueblos. Y aquí, profundizando el tema, vemos cómo la Iglesia llama a todos sus fieles, no solamente el clero, sino las mismas comunidades laicas, a que se vinculen con este tema, porque a través de los medios de comunicación se puede llegar a hacer una evangelización digital y poder llevar el mensaje de aquel espíritu cristiano a todas aquellas almas necesitadas. Sabemos que todos los pastores tienen unas obligaciones y unos derechos que deben cumplir, están estipuladas en el Código Canónico, donde todas esas verdades, todas esas realidades de fe deben ser transmitidas con una buena interpretación, mejor dicho, guiadas por el magisterio de la iglesia, con tal de que no se pierda el sentido de aquellas tradiciones, del sentido de la palabra revelada o visto con malos ojos. Se puede dar de pronto una confusión en cuestiones de fe. Por eso la iglesia cuida a todos sus ministros en la misión, en la labor de llevar la palabra, dañando cuestiones morales, que sería súper peligroso. Por eso en el Concilio Vaticano II se nos habla de la Dei Verbum, cómo debe ser proclamada la palabra
de qué manera debe ser interpretada la palabra y cómo debe guiarse la palabra a través del magisterio, donde la iglesia no es apática a las razones de fe ni a la ciencia, donde nos permite, donde la fe y la razón nos permiten ese encuentro personal con Dios y donde haya un criterio razonable de nuestro credo. Cuando recitamos nuestro credo, que es lo que creemos como cristianos católicos, poder entender qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que razonamos, qué es lo que pensamos, porque no podemos en algún momento solamente una práctica de repetir una oración, sino entender y comprender a través de la razón y a través de la fe qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que nosotros creemos. Entonces empezamos a recopilar la misión de enseñar de la iglesia. Sabemos que es a través de los pastores, a través de una educación católica que defienda el magisterio de la iglesia, cómo debemos utilizar los medios de comunicación, cómo debe ser nuestra fe, cómo nosotros basamos nuestra fe a través de declaraciones de la propia iglesia que busca un ecumenismo. Pero ese ecumenismo no significa que nosotros tengamos que renunciar a nuestros principios, sino que a través de la comunicación, a través del entendimiento, podamos encontrar juntos verdades de fe. Y ahí es donde se empiezan a vislumbrar esas escuelas de formación, las universidades católicas, donde todos tenemos participación y todos tenemos unas obligaciones que cumplir. Recordemos, todo lo que hagamos como católicos cristianos tiene una obligación, defender una fe que ha sido proclamada por otros. Por eso, dar en las manos, en las almas, lo que es la palabra de Dios. También tenemos que saber que la iglesia tiene una misión de santificar en la propia iglesia. Empezamos a ver todos esos aspectos teológicos y jurídicos de los sacramentos, porque la misión particular de la iglesia es que todos nos santifiquemos dentro de la iglesia, que todos nos unamos con Cristo, porque todos tenemos la obligación y el llamado a ser santos. Empezamos a ver los cánones preliminares de la función de santificar en la iglesia, el derecho presacramental y la singularidad jurídica de cada uno de los sacramentos. Entonces empezamos a ver cómo a través de la iglesia, que es la administradora de la gracia de Dios, cómo empezamos a través con los sacramentos. Vemos que el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. Todos son unos de iniciación, otros de consagración, otros que son de sanación totalmente. Empezamos a encontrar los cánones preliminares. Munus sanctificandi, la liturgia y otros actos de santificar. Recordemos que si hay salvación también fuera de la iglesia. Hay personas que han tenido un encuentro diferente con Dios, pero el tema de privilegio es la iglesia católica, donde ha sido fundada por Cristo, donde ha sido administradora de la gracia, donde es considerado como el pueblo de Dios. Así lo decía el Concilio Vaticano II. Y vemos cómo a través de la liturgia vivimos los diferentes sacramentos, los sacramentos que nos permiten esa autocomunicación de Dios con su pueblo. Y esa comunicación la vemos a través de la liturgia. Nosotros podemos hablar de que los sacerdotes, eso el obispo es el encargado de conferir aquel crisma, aquel aceite, donde confirma a los fieles. La liturgia tiene que ser una acción pública, porque es la manera como el sacerdote hace que se comunique el pueblo con su Dios. Recordemos que nosotros tenemos diferentes pastores. La vigilancia de la iglesia se hace en diferentes traducciones y acomodaciones de los diferentes ritos en la liturgia. Recordemos que son 24 ritos y nosotros como rito occidental practicamos el Novus Ordo, donde también vemos que hay una inculturación que debe ser regulada por el obispo. El obispo es aquella cabeza de la pequeña iglesia de una región y él es el encargado de dar las directrices para que la iglesia llegue a un feliz término donde las personas se santifiquen en la iglesia y puedan transmitir el mensaje de salvación. Empezamos a ver que no es solamente a través de la liturgia, también podemos hacer esas prácticas de devociones populares, como lo puede ser la oración, la caridad, si estamos llamados a que la practiquemos todos, la penitencia, la mortificación, como muchas veces lo podemos llamar, son aquellos actos públicos donde las comunidades empiezan a mostrar que son fieles
O empezamos a ver ya los sacramentos, donde en muchos casos eh, fueron realidades naturales y Jesús los eleva a una realidad sobrenatural, como por poner un ejemplo, lo que ha sido el matrimonio. Cristo mismo ha hecho que tengan una ha hecho que tenga una particularidad especial, donde le hace una elevación sacramental, donde lo eleva a una dignidad especial, para poder que a través de esta realidad natural, Él pueda transmitir una realidad sobrenatural y así podernos dar fortalezas en cuanto a nuestra fe. Por eso vemos que el rito de iniciación cristiana es el bautismo. Y el bautismo es la que nos permite que nosotros estemos en medio del abrazo amoroso entre el amante, el amado que es el Hijo y el amor que es el Espíritu Santo. Nos vinculamos a esa familia trinitaria. Recibimos ese amor y somos hijos adoptivos por adopción. La iglesia es la encargada de decidir cómo se deben transmitir los sacramentos y quiénes están preparados para recibir aquellos sacramentos. Son de libre decisión cada iglesia o propiamente del obispo de poner las condiciones adecuadas para recibir los sacramentos. Sabemos que los sacramentos tienen una realidad material, o sea, tiene que haber una sustancia, una realidad visible para transmitir una realidad invisible, donde se nos transmite la gracia de Dios. Podemos recibir de los ministros extraordinarios y todos los sacramentos deben ser totalmente gratis. La gracia de Dios no tiene, el sacrificio es un sacrificio voluntario de Dios, donde no debe tener ningún valor. Los sacramentos, de pronto nosotros de corazón, ayudar con una pequeña ofrenda, pero debe haber unas nociones para que sea válido, o sea, tiene que haber un sacramento válido, donde haya una buena intención, donde no haya una simulación. Eso es totalmente claro. Un acto lícito desde la parte legal, para no caer en que sea un acto totalmente nulo. Donde el bautismo tiene que ser como esa entrada a la vida cristiana. O sea, es totalmente vinculante el bautismo, que otorga esa capacidad de que nos hagamos hijos de Dios a través de un amor filial. Ponemos como ejemplo que la materia es el agua, donde se debe bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pueden haber tres modos: la inmersión, la infusión y la aspersión, donde la condición especial debe ser la fe de los padres. Si eres ya mayorcito, pues aceptar quererse bautizar, que es fundamental, o en casos muy extremos, en caso de una enfermedad o en caso de muerte. Y el obispo sería el encargado, el presbítero o el diácono, o en caso muy extraordinario, lo puede hacer cualquier bautizado, donde debe tener un padrino que servirá como testigo de aquel sacramento, es como un garante, y este también ayudará a la instrucción de la fe, al buen camino de la fe, donde debe ser, primero que todo, un ejemplo para que el nuevo bautizado, para aquel integrante nuevo para la vida de la iglesia, debe ser mayor de 16 años. Y la idea es que sea un padre de la fe, un acompañante de la fe, por eso no puede ser ni el papá ni la mamá, para cuando esté un poco más grande ya pueda ser confirmado en la fe, así como a Pedro se le decía que debe confirmar a sus hermanos en la fe. Pedro ha sido zarandeado en medio de la fe, pero después de que tiene una fe clara, él confirma a sus hermanos, confirma al resto de los apóstoles. O puede ser también un presbítero, pero con el permiso propiamente, también puede ser un presbítero con el permiso del obispo. Sabemos que esencialmente en el tema del bautismo puede haber un bautismo de deseo o un bautismo de sangre. Este tipo de bautismo también se puede practicar en la confirmación ya en casos de muerte, tratando de buscar la salvación de esta alma. En la confirmación lo ideal es que haya un padrino, que también será aquella persona que servirá como testigo. Bueno, en el sacramento de la Eucaristía, es el sacramento, creeríamos que fundamental en la vida de los cristianos, donde debe ser esa consagración, debe ser por los presbíteros o por los obispos, de aquella consagración, donde se unen los hombres en comunión con Dios, donde la iglesia, a través de ese rito, ve la presencia eucarística, se celebra una nueva Pascua, donde se hace el trío pascual, de pasión, muerte y resurrección de Cristo.
por la salvación de todos los pecadores. Y en nuestro rito sabemos que utilizamos lo que es la hostia consagrada y el vino de uva. El pan es pan de trigo. Y todos pueden participar siendo ministros a la hora de repartir el cuerpo de Cristo, el presbítero y el diácono, o aquellos laicos, pero deben de tener una debida preparación. Para que estas personas puedan llevar la comunión a aquellas personas que están apartadas o que tienen peligro de muerte. Esa comunión que es tan importante, que la propia palabra lo dice, la común unión perfecta con Cristo y con nuestros hermanos. Después de hacer un acto de contrición, la hostia puede estar suministrada a aquellos enfermos en casos de vulneración, en momentos difíciles, que esté abierto al cuidado de los fieles. Recordemos que la iglesia permite de que haya un tabernáculo, lo que nosotros llamamos como el sagrario, donde está el cuerpo de Cristo custodiado y debe ser adorado en cuerpo y alma, porque allí es donde habita Jesús, Jesús sacramentado. Jesús sacramentado, allí es donde nos acompaña. Para poder vivir el sacramento de la Eucaristía, el sacramento, poder participar de la comunión con Dios, debemos haber vivido la penitencia, el sacramento de la penitencia, donde lo primero es que debemos reconocer que hemos cometido un pecado, donde debe haber un acto de arrepentimiento, donde debe haber una confesión, donde debe haber un acto de reparación y de compromiso de no volver a cometer ese pecado, para que el sacerdote en cuestión pueda hacer la absolución cuando está aquella persona presente. Recordemos que esto es un acto presencial, donde yo confieso que he cometido pecado contra Dios. Y el sacerdote tiene aquel sigilo sacramental, que es que aquellos pecados que hemos confesado, los hemos confesado y el mismo Cristo nos ha perdonado. Tiene que haber una absoluta discrecionalidad de los pecados confesados. El sacramento de la unción también vemos que es un sacramento para aquellas personas que están pasando muy cercano al momento de la muerte, en peligro de muerte. Esto se les suministra a aquellas personas que necesitan entrar en la comunión con Dios. Abre el camino de la salvación de un alma. Y esta celebración debe ser una unción de los enfermos con un aceite sobre su cabeza. Ese aceite ya ha sido bendecido por el obispo y lo llamamos como extrema unción. Bueno, vamos con el sacramento del orden sagrado, que es cuando cuando aquella persona decide vivir su vida consagrada como parte del clero, lo que ha sido el diácono, lo que ha sido el presbítero y lo que ha sido el obispo, donde se vive la imposición de manos sobre el ordenado y se hacen las oraciones consecratorias. Debe haber una imposición de manos. Lo ideal es que sea un domingo, una fiesta de precepto ante la comunidad, para que se viva una Eucaristía y se pueda, que sea este nuevo ministro dentro del orden sacerdotal, para que sea el obispo consagrado, sea diocesano o auxiliar. La ordenación de estos sacerdotes son aquellos pastores que van a llevar una iglesia donde adquieren unas capacidades de poder confesar, de poder consagrar a Jesús a Eucaristía, de vivir una vida sacramental acorde al pueblo, donde son los motivadores de las comunidades religiosas dentro de la misma iglesia, donde han tenido una formación adecuada para poder llegar a este momento. Lo ideal es que tengan una idea conveniente. Se dice que debe tener unos 23 años mínimo para ser un diácono, unos 25 años para ser presbítero, y la regla dice que 35 años para ser obispo.